Cuando un enorme matón callejero agarró por el cuello a un hombre pequeño y tranquilo en medio de un bullicioso mercado de Hong Kong, ya estaba cometiendo el mayor error de su vida. No preguntó quién era aquel hombre, ni siquiera se fijó en su rostro. Simplemente vio a alguien pequeño, alguien común, alguien vestido con ropa gris sencilla y sosteniendo una naranja como si no tuviera ningún compromiso. Y, según la experiencia de aquel luchador, pequeño y común significaba fácil. Significaba otra persona que se quedaría callada, miraría al suelo y haría lo que él le dijera. Lo había hecho exactamente igual en Alemania, en Tailandia, en Japón, en cada mercado abarrotado y esquina bulliciosa de Asia donde pudiera encontrar a alguien más pequeño que él y recordárselo. Era grande, era ruidoso, y nunca, ni una sola vez, o se había equivocado sobre cómo terminaría todo. Entonces lo agarró del cuello por detrás, tiró con fuerza, se inclinó y pronunció las palabras de siempre. «Ponte de rodillas». La multitud guardó silencio, y el hombrecillo de gris hizo algo que nadie esperaba. No tembló, no suplicó, ni siquiera alzó la voz. Simplemente extendió la mano, despacio, con calma, y colocó la naranja que sostenía sobre la mesa del frutero, como si importara que la naranja se colocara con cuidado, como si lo hubiera hecho 100 veces antes y la naranja mereciera ser puesta correctamente. Entonces se dio la vuelta, y en el momento en que aquel luchador vio su rostro, todo cambió. No por ira, no por tamaño, por algo en esos ojos que el luchador jamás había visto, que no podía nombrar y de lo que no podía apartar la mirada. Una especie de quietud sin fondo, una quietud extraña, de esas que no provienen de no tener nada dentro, sino de tenerlo todo perfectamente en calma. Una anciana vendedora de fruta, que estaba a 1 metro de distancia, se tapó la boca con ambas manos. Se inclinó hacia la mujer que estaba a su lado. Sus labios se movieron. Susurró un nombre, 2 palabras, tal vez 3, como algo sagrado y ligeramente inquietante. Todavía no te vamos a decir ese nombre, porque lo que sucedió después en ese mercado, en los siguientes 60 segundos, cambió al luchador para siempre. No con un puñetazo, no con una patada, no con nada que uno esperaría de una historia que comienza así. Lo que sucedió fue algo más raro, algo más difícil, algo que un chico de 14 años que observaba desde 15 pies de distancia pasaría los siguientes 6 años de su vida tratando de comprender y transmitir. Quédate con nosotros para ver el vídeo completo, porque el nombre que susurró aquella anciana, el nombre del hombrecillo callado vestido de gris, es el nombre que ya conoces. Y cuando finalmente lo digamos en voz alta al final, todo lo que acabas de ver tendrá un significado completamente diferente. Esta es la historia del luchador que agarró al hombre equivocado, y del chico que presenció el suceso, y de las lecciones que fluyeron entre ellos como el agua, silenciosamente, completamente y sin pedir permiso. Comienza 6 meses antes, sobre 30 pies de hormigón frío y agrietado, detrás de una pequeña tienda de fideos, con un chico de 14 años, un libro roto y algo que le ardía en el pecho que nadie se había molestado en nombrar todavía. Ya las patadas nunca se parecieron a las del libro. Eso era lo que más le molestaba a Riku Tanaka. Había estudiado cada dibujo en cada página manchada de agua. Había trazado las posiciones de los pies con el dedo tantas veces que la tinta empezaba a desvanecerse en la página 7. Pero cuando intentó las patadas él mismo, detrás del restaurante de fideos de su tío, sobre el hormigón gris agrietado donde el desagüe olía a caldo viejo, su cuerpo hizo algo completamente distinto a los dibujos. Algo torpe, algo vergonzoso. De todos modos, practicó. Cada mañana, antes de ir a la escuela, cuando el cielo aún tenía el color del agua sucia de fregar platos, Riku estaba allí afuera, pies descalzos sobre el frío cemento. Una patada, otra vez, una patada, otra vez. Su tío, perro chino, nunca le dijo que se detuviera ni que siguiera.
Simplemente se movía en silencio por el interior de la tienda, y a veces Riku podía ver su sombra a través de la pequeña ventana de la cocina, y eso era suficiente. El tío Chow cojeaba por algo que le había pasado antes de que naciera Riku. Nunca lo explicó. Cuando Riku preguntaba, Chow simplemente cogía el cucharón y rellenaba el tazón que tuviera más a mano, le hiciera falta o no. Riku dejó de preguntar cuando tenía 9 años. Ahora tenía 14. Su madre estaba en Macao. Enviaba dinero cuando podía y una carta cada pocos meses. Las cartas eran cortas y siempre terminaban de la misma manera. Estoy trabajando duro, come tus verduras. Y Riku los guardaba en el mismo cajón que el libro de Wing Chun. No los sacaba a menudo. En la medida de lo posible, no pensaba en su padre en absoluto. A la escuela estaba a 20 minutos a pie por el paseo marítimo. A Riku le gustaba el paseo, pero odiaba la llegada. Piedra Zuley siempre estaba allí primero. Batu tenía 16 años, una edad que parecía enorme para alguien de 14. Era ancho de hombros y tenía unas manos grandes y cuadradas, como si fueran prestadas de un hombre mucho mayor. Su padre era dueño de 3 barcos mercantes, lo que significaba que a Batu jamás le habían dicho que se había excedido. Batu no golpeó. Eso era lo extraño. Los golpes eran obvios, los golpes dejaban marcas, los golpes podían ser denunciados. En cambio, Batu agarrado, él, tomaba a un niño más pequeño por el cuello o el brazo y simplemente lo sostenía allí, cerca, demasiado cerca, y le hablaba con voz baja y agradable, sonriendo todo el tiempo, y como si estuvieran teniendo una conversación encantadora. Él lo llamaba a tener una conversación. Sus amigos pensaron que era muy gracioso. El martes que cambió las cosas, Batu no agredió a ninguna persona. Tomó un libro. Le arrebató el libro de Wing Chun de debajo del brazo a Riku entre clases. Lo alzó y lo miró como quien mira algo que está a punto de tirar a un charco. Luego, lentamente, sin apartar la vista del rostro de Riku, tomó 3 páginas entre sus gruesos dedos y las arrancó. No está roto. Rasgado, con cuidado. Como si quisiera que durara. Dejó caer las páginas al suelo y se marchó. Riku no se resistió. Se quedó muy quieto hasta que el latido de su corazón dejó de resonar en sus oídos. Entonces se agachó y recogió cada pedazo desgarrado. Esa noche volvió a pegar las páginas con cinta adhesiva. Le temblaban las manos. No de rabia, más se decía, sino de frío. Y presionó cada pieza con cuidado, asegurándose de que las líneas coincidieran. Trabajaba despacio. Estaba seguro de que lo estaba haciendo bien. No se dio cuenta hasta la mañana siguiente de que había vuelto a colocar las 3 páginas en el orden incorrecto. Estaba demasiado alterado como para pensar con claridad. Cerró el libro. Lo guardó en el cajón junto a las cartas de su madre. Luego salió al frío cemento y pateó hasta que se le puso el talón rojo. No contaba las patadas. Contarlas le hacía sentir que estaba haciendo ejercicio. Esto no era ejercicio. Esto era otra cosa, algo sin nombre que vivía justo debajo de sus costillas y necesitaba un lugar a donde ir. Intentó la patada frontal. El talón no le salía bien. Lo intentó de nuevo. Seguía fallando. Podía sentir que algo andaba mal, pero no podía sentir cómo debía sentirse hacerlo bien. Y esa brecha, entre saber que algo estaba roto y no saber cómo arreglarlo, era la peor sensación que conocía. Resbaló en un trozo de cemento mojado. Su cadera golpeó el suelo con fuerza y se quedó allí tendido un instante, mirando fijamente el trozo de cielo visible entre los 2 edificios. Un pájaro lo cruzó, luego nada, solo gris. Se sentía estúpido. Se sentía como un adolescente de 14 años, en el peor sentido posible. Al apoyar el talón, este queda demasiado atrás. Riku levantó la cabeza de golpe. Un hombre estaba apoyado contra la pared del fondo del callejón. Era pequeño y delgado. Vestía ropa gris sencilla que parecía haber elegido precisamente para pasar desapercibido. Tendría unos 30 años. Quizás era mayor. Y me era difícil saberlo porque su rostro estaba relajado de una manera que no tenía nada que ver con la edad. Comía un kaki,
dando pequeños bocados sin prisa, y sus ojos oscuros recorrían a Riku con una especie de atención tranquila que no era cruel, pero tampoco tierna. Riku se puso de pie de un salto. No te vi. Ese es el segundo problema, dijo el hombre. Dio otro mordisco al Kaki. No ves lo que te rodea. Un luchador que no puede ver es solo una persona que cae de una manera complicada. Riku abrió la boca. La cerró. No sabía si sentirse avergonzado o molesto. Se quedó en un punto intermedio. Inténtalo de nuevo, dijo el hombre. No es una pregunta. Riku intentó la patada. El hombre lo observó impasible. Cuando Riku terminó, el hombre dejó su kaki en el alféizar de la ventana y se acercó. Le dio un ligero toque en el talón con 2 dedos, o simplemente lo recolocó medio centímetro hacia adelante. Nada dramático. Ahora, dijo, retrocediendo. Riku pateó. La diferencia fue inmediata y humillante. Se sentía completamente distinto. Por primera vez se parecía al dibujo del libro. El hombre recogió su kaki. Asintió una sola vez. Un leve asentimiento que no contenía ni elogios ni críticas, solo reconocimiento. Y caminó hacia el final del callejón. Arrojó el corazón del kaki a la papelera junto a la pared sin mirarlo. Cayó dentro sin problemas. Dobló la esquina y desapareció. Esa noche, mientras comían, Riku le describió al hombre al tío Chou. La ropa gris sencilla, el kaki, los ojos que lo observaban todo. Chao dejó su cuchillo de carnicero con mucho cuidado sobre la tabla de cortar. Le pidió a Riku que describiera al hombre de nuevo. Riku lo hizo. Chao permaneció en silencio durante un buen rato. El tiempo suficiente para que la sopa empezara a humear menos. Entonces dijo, si regresa, escuchen todo lo que diga. ¿Quién es él? Riku preguntó. Chao volvió a coger el cuchillo de carnicero. Su voz era baja pero segura, como la de un hombre que dice la verdad más absoluta. Alguien, dijo, quien nunca necesita demostrarlo. Riku miró su sopa. Le dio vueltas a la frase en su mente como si fuera una moneda que no podía identificar. Valiosa, sin duda, pero proveniente de un lugar al que nunca había ido. Se fue a la cama mientras seguía girando. A la mañana siguiente ya estaba en el asfalto antes de que el cielo decidiera su color definitivo. Apoyó el talón como le había enseñado aquel hombre. Pateó. Volvió a sentirse bien. Pateó otra vez. Seguía estando bien. Se quedó allí un instante, en el frío, disfrutando de esa pequeña pero sólida satisfacción de que algo estuviera correcto, y eso bastó para que volviera a la mañana siguiente, y a la siguiente. El hombre de gris regresó al quinto día, sin previo aviso, sin llamar a la puerta. Simplemente estaba allí, apoyado en el mismo sitio contra la pared, como si de la noche a la mañana hubiera crecido y ya no le quedara bien. Riku había empezado a llamarlo en privado. Sifu Gray. No se lo había contado a nadie. Era como ponerle nombre a un gato callejero. Algo que se hace en silencio sabiendo que podría desaparecer. Las lecciones llegaban a trozos. Pequeños trozos. De esos que no parecían importantes hasta más tarde, cuando Riku yacía en la oscuridad y algo se movía en su pecho y pensaba, oh, eso es lo que quería decir. A la primera lección, llegó el momento en que Sifu Gray le pidió a Riku que empujara con todas sus fuerzas contra la palma de su mano. Riku plantó los pies y empujó con toda su fuerza. Todo su peso, toda su frustración, todo lo que había acumulado en su cuerpo desde el martes y las páginas rasgadas. Sifu Gray desvió la presión con un dedo. Solo uno. Y Riku tropezó hacia adelante y casi se chocó contra la pared. Se quedó allí de pie, respirando con dificultad. Sifu Gray lo miró sin expresión. Me diste tu fuerza, dijo. Todo, gratuitamente, como un regalo. Hizo una pausa. No le des tu fuerza a nadie. Haz que se la ganen. Riku se frotó el hombro donde se había golpeado contra la pared. ¿Cómo? Deja de empujar hacia lo que quieres destruir. Sifu Gray dijo. Muévete a su alrededor.
La segunda lección llegó 6 días después. El Sifu Gray observó a Riku trabajar en el maniquí de madera que el tío Chow había construido años atrás y dejado en el callejón, sin explicar jamás el motivo. Estaba torcido y uno de los brazos estaba ligeramente demasiado alto, pero era sólido. Riku se esforzó al máximo. Combinaciones, rápido. Se sentía bien al respecto. Sifu Gray lo detuvo con una sola palabra. ¿Por qué? Riku bajó las manos. ¿Por qué qué? ¿Por qué estás enfadado con eso? No estoy enfadado. Tus puños dicen otra cosa. Sifu Gray ladeó la cabeza. El maniquí no te ha hecho nada. No tiene ninguna opinión sobre ti. Entonces, ¿a qué le estás dando en realidad? Riku no dijo nada. Pero esa noche, por primera vez, se sentó a reflexionar sobre la pregunta con sinceridad. Pensó en las páginas rasgadas. Pensó en el rostro de Batu mientras las rasgaba. Esa expresión tranquila, casi aburrida, como si lastimar a alguien fuera algo que se hiciera entre otras cosas. Pensó en cómo se había quedado completamente inmóvil, sin hacer nada. Eso era lo que estaba golpeando. No madera. Ese momento. No se lo contó a Sifu Gray, pero a la mañana siguiente sus manos sobre el maniquí eran diferentes, más silenciosas, más deliberadas. Sifu Gray observó sin decir nada, y ese silencio se sintió como una puerta que se abría. La tercera lección no implicó ningún movimiento. Sifu Gray se sentó en el escalón trasero y, un momento después, Riku se sentó a su lado. El callejón olía a mañana, a cemento frío, a agua salada lejana y a los primeros aromas de caldo que empezaban a emanar del interior de la tienda. ¿Por qué quieres pelear? Preguntó Sifu Gray. Y Riku tenía una respuesta preparada. La había estado preparando inconscientemente desde el primer día. Para que nadie pueda agarrarme. Para que nadie pueda hacerme sentir pequeña y obligarme a quedarme ahí parada sin hacer nada. Sifu Gray asintió lentamente. ¿Y después? Cuando ya nadie pueda hacer eso, ¿qué querrás construir? Riku abrió la boca. No salió nada. Nunca le habían preguntado eso. Ni una sola vez. Cada parte de su entrenamiento, cada mañana en el frío cemento, cada página del libro manchado de agua, todo había sido apuntado a lejos de algo, lejos de Batu, lejos de quedarse quieto, lejos de sentirse pequeño. Nunca lo había señalado ni una sola vez, hacia cualquier cosa. Encuentra la respuesta. Sifu Gray dijo en voz baja poniéndose de pie. Ese es tu verdadero entrenamiento. Las patadas son fáciles. Entre clase y clase, sucedía algo más que Riku no alcanzaba a comprender. El tío Chow había empezado a dejar comida en la puerta trasera cada mañana. No el típico arroz con caldo de la tienda. Comida buena. Bollos de cerdo que tardaban 1 hora en prepararse. Mango en rodajas extendido en un plato. Un pequeño tarro de té envuelto en un paño para mantenerlo caliente. Nunca dijo para quién era. Algunas mañanas cuando Riku salía a practicar ya no quedaba comida. Algunas mañanas no era así. Esas mañanas, Chao miraba el plato intacto al abrir la ventana de la cocina y no decía nada. Pero algo cambiaba en su rostro, algo cauteloso y reservado, y volvía a su trabajo con un poco más de fuerza de la necesaria. Riku lo notó. No dijo nada. Estaba aprendiendo que algunas cosas era mejor guardar silencio hasta comprender su importancia. Mo todavía buscaba la respuesta a la pregunta de qué quería construir. Aún no sabía que aquello ya estaba empezando a gestarse. En esas mañanas, sobre ese hormigón, bajo ese cielo color morado. Y que el hombre sentado a su lado en el escalón lo sabía desde el primer día. Pero la comprensión llega cuando llega, no antes. 3 semanas después de la primera lección, un jueves que olía a marea baja y a aceite frito, Riku volvía del mercado con una bolsa de cebolletas para la tienda cuando lo oyó. Ni un grito, ni un estruendo. Algo más silencioso y peor que ambos. Risa. Del tipo que tenía un objetivo. Dobló la esquina cerca del mercado de pescado y los vio. Batu y 2 de sus amigos habían... un niño pequeño, del curso inferior a Riku, de hombros estrechos y ojos grandes y serios,
Estaba apoyado contra una pila de cajas de madera para pescado. Batú sujetaba a Sayo por el cuello de la camisa, con la tela tensa entre sus grandes manos cuadradas, levantándolo lo suficiente como para que Sayo tuviera que ponerse de puntillas para mantener el equilibrio. Sayo estaba intentando hablar. Eso era lo que la mayoría de la gente usaba en contra de Sayo. Tenía un tartamudeo que empeoraba cuando tenía miedo, cuando las palabras que más necesitaba se le atascaban entre el pecho y la boca y salían entrecortadas y balbuceantes. Y cuanto más sentía que la gente lo observaba, peor se ponía. Ahora intentaba decir algo, una disculpa probablemente, porque Sayo siempre intentaba disculparse primero. Pero las palabras no le salían, y los amigos de Batu se reían de los sonidos que hacía en lugar de palabras. Ahí Batu sonreía con esa sonrisa tranquila y agradable que significaba que lo estaba disfrutando al máximo. Riku dejó las cebolletas. Se acercó caminando. Más tarde, no podría explicar con exactitud qué movía sus pies. No era valentía, no esa valentía pura y segura de la que había leído. Se sentía más bien como lo opuesto a quedarse quieto, como si su cuerpo simplemente hubiera decidido que ya no estaba dispuesto a ser un mero observador. Se interpuso entre Batu y Sayo y dijo, en voz baja como decía Sifu Grey, «Déjenlo ir, no ha hecho nada». Batu miró a Riku como se mira una silla que ha aparecido en la habitación equivocada. Primero confundido, luego divertido. «Riku», dijo amablemente, «no te vi allí». «Déjenlo ir». Batu ladeó la cabeza. Luego, lentamente, con deliberación y aún sonriendo, se extendió la mano libre y agarró también el cuello de la camisa de Riku. Los sostuvo a ambos a la vez, uno en cada mano, con los brazos extendidos, como quien encuentra dos cosas que quiere cargar. «Dos por uno», les dijo a sus amigos, quienes rieron al instante. En ese momento, Riku sintió algo. No era rabia, había esperado rabia. Esto era más frío y extrañamente más silencioso que la rabia. Una especie de claridad que llegó sin ser solicitada, como el momento en que los ojos se acostumbran a la oscuridad y las formas empiezan a tener sentido. «No les des tu fuerza», se relajó. Completamente y a propósito. Todos los músculos de su cuello y hombros se aflojaron. Sintió cómo Batu apretaba el agarre en respuesta. La confusión se apoderaba de esas grandes manos. Y en esa fracción de segundo de confusión tensa, Riku giró ligeramente dentro del agarre. Solo ligeramente. Un pequeño movimiento que no debería haber tenido importancia. Él era libre. Dio un paso atrás. No corrió. Se quedó quieto, con la mirada fija en Batu, y respiró. Los amigos de Batu habían dejado de reír. Batu miró fijamente su propia mano como si hubiera hecho algo sin su permiso. Su rostro se ensombreció. Soltó a Sayo sin mirarlo y dio un paso hacia Riku, desplazando todo su peso hacia adelante, mientras esas grandes manos cuadradas se cerraban. ¿Hay algún problema aquí? La voz provenía de detrás de todos ellos. Tranquila, casi apacible. Esa apacibilidad que no esconde nada que demostrar. Todos se giraron. Sifu Grey estaba a 3 metros de distancia, con una bolsa de papel llena de víveres pegada al pecho. Mo parecía un hombre que simplemente había doblado una esquina en el momento equivocado. Vestía ropa sencilla. Su rostro estaba relajado. Era tan común y corriente que, por un extraño instante, Riku casi dudó de lo que sabía de él. Casi. Batu miró a aquel hombrecillo insignificante y se rió, un sonido breve y despectivo. «Vete, viejo». Sifu Grey ladeó la cabeza, como solía hacer cuando oía algo realmente interesante. Luego miró a Riku. Solo un instante, un momento. Y asintió lentamente. «No luchar. No ten cuidado. Algo más que ambas cosas. Te veo. Lo hiciste bien». Entonces sus ojos volvieron a posarse en Batu. No dijo nada más. Simplemente se quedó allí de pie, sosteniendo sus compras, mirando a Batu con esa quietud absoluta e imperturbable, de esas que no provienen de estar vacíos, sino de tenerlo todo perfectamente ordenado. La sonrisa de Batu se desvaneció. Algo ancestral e instintivo en él, algo que subyacía a las palabras y la razón, sintió la incomodidad de aquella quietud.
Bajó las manos. Miró a sus amigos. Sus amigos bajaron la mirada al suelo. Se marchó. Lo siguieron. Nadie dijo nada. Cuando se fueron, Sayo exhaló un suspiro que pareció contener durante una semana. Miró a Riku con ojos llenos de gratitud y le hizo una pregunta para la que aún no tenía palabras. Riku miró a Sifu Grey. ¿Quién es ese hombre?, susurraste. Riku observó cómo Sifu Grey se ajustaba la bolsa de papel que llevaba en los brazos y miraba las cebolletas que Riku había dejado en el suelo. Las recogió sin que se lo pidieran y se las ofreció. No sé, Riku dijo en voz baja recogiéndolos. Pero creo que podría ser alguien importante. Llevó las cebolletas a casa sin recordar el camino. Esa noche, el tío Chao preparó una sopa mejor que la habitual. No eran ingredientes diferentes. Los mismos huesos, el mismo jengibre, el mismo puñado de setas secas que guardaba en una jarra de barro sobre la estufa. Pero le dedicó más tiempo. La removió con más cuidado. La probó 2 veces, cosa que nunca hacía. Riku lo observaba desde la puerta y comprendió, sin que nadie se lo dijera, que la sopa no se trataba solo de la sopa. Cuando la tienda cerró, se lavó el último tazón y se bajó la persiana de la entrada. Chao hizo algo que nunca antes había hecho. Sirvió 2 tazas de té. Una para él, una para Riku. Las colocó ambas sobre la mesita de la trastienda, sacó una silla, se sentó y miró a Riku hasta que éste se sentó frente a él. La taza estaba tibia en sus manos. Era algo pequeño y ordinario que no debería significar nada. Té, a una mesa, 2 sillas, pero la forma en que Chao lo hacía lo convertía en algo trascendental. No estaba sirviendo té para un chico. Estaba sirviendo té para alguien con quien había decidido hablar con sinceridad. Riku lo entendió y se enderezó un poco sin darse cuenta. Chao rodeó su taza con ambas manos y miró la mesa por un momento. Entonces comenzó. Le contó a Riku sobre un joven que había conocido en Hong Kong hacía muchos años. Aún no mencionó su nombre. Empezó describiendo cómo era, como quien describe un lugar que ama antes de decir dónde está. El hombre no era la persona más grande de ninguna habitación a la que entraba. Tampoco era el que más gritaba. Pero cuando se movía, cuando realmente se movía, todos los demás en la habitación tomaban conciencia de su propio cuerpo de una manera nueva, conscientes del espacio que ocupaban, ni conscientes de lo poco que hacían con él. Entrenaba como nadie que Chao hubiera visto jamás. No para ganar, no para demostrar nada. Entrenaba como practica un músico, porque siempre había algo más que comprender, siempre una capa más profunda, y no intentar alcanzarla le parecía una especie de deshonestidad. Me lo dijo una vez. Chao dijo, que la mayoría de la gente lucha contra su miedo, incluso los valientes. Luchan porque tienen miedo de perder, o miedo de ser vistos como débiles, o miedo de la versión de sí mismos que no gana. Chao hizo una pausa. Dijo que intentaba pelear sin nada de eso. Solo expresión. Expresión pura. Como si la pelea fuera un lenguaje y quisiera hablarlo sin acento. Riku pensó en las manos de Batu sobre su cuello. Pensó en la claridad que había llegado en ese momento. Fría, silenciosa y pura. Creció entre 2 mundos. Chao continuó. Oriente y Occidente. Nunca pertenecieron del todo a ninguno. A algunas personas eso las divide por completo. Él lo aprovechó. Aprendió de todas partes y se negó a que le dijeran que un camino era el único. Chao sonrió mirando su taza. Con eso incomodó mucho a la gente, a quienes habían decidido que su versión de los hechos era la verdad absoluta. ¿Qué le pasó?, Riku preguntó. La sonrisa de Chao se mantuvo, pero cambió ligeramente de forma. Se convirtió en algo más grande de lo que la mayoría de la gente está preparada para mirar directamente. ¿Es Sifu Grey ese hombre?, Riku preguntó. Dijo el nombre privado en voz alta sin querer. Chao levantó la vista. Sifu Grey, repitió en voz baja. Algo se movió tras sus ojos. No era del todo diversión ni del todo tristeza. Y algo que contenía ambas. Su nombre, Chao comenzó,
La puerta trasera se abrió. Sifu Gray entró, esta vez sin llevar nada. Miró a Chow, miró a Riku, miró las 2 tazas de té sobre la mesa, y algo cruzó su rostro, breve y desprevenido, que Riku nunca había visto allí antes. Algo que casi parecía un movimiento. «Ibas a decírselo», le dijo a Chow. Chow se encogió de hombros con la naturalidad de un hombre que ya había tomado una decisión. «Se merece saberlo». Sifu Gray observó a Chow durante un largo rato. Luego sacó la tercera silla, la que siempre estaba arrinconada contra la pared, la que nunca se usaba, y se sentó. Juntó las manos sobre la mesa. Miró fijamente a Riku. «Pregúntame lo que quieras preguntar». Riku tenía la boca seca. Todas las preguntas que había guardado sobre ese hombre se abalanzaron sobre él, atascándose en el umbral. Esperó. Dejó que se calmaran. Uno de ellos entró. «¿Por qué me ayudaste?», dijo. «No me conoces. No tenías por qué volver». Sifu Gray guardaba silencio. No era el silencio de alguien que elige cuidadosamente sus palabras, sino el silencio de alguien que deja que la verdadera respuesta surja de donde quiera que provenga. «Sé lo que eres», dijo finalmente. «Yo era tú. 30 pies de hormigón en mal estado, un libro roto y algo que me ardía en el pecho que nadie se había molestado en nombrar todavía». Hizo una pausa. «Alguien me ayudó una vez. Cuando menos lo esperaba». Aquello cambió el rumbo de todo. Su mirada era firme y directa. «Voy a devolver la deuda. Así es como se puede seguir adelante. Es la única manera de que esto avance». La trastienda estaba muy silenciosa. Afuera algo pequeño se movió en el callejón. Un gato. No, el viento cambió de dirección. Y luego volvió el silencio. Riku miró las 2 tazas de té, la suya y la de Chow. Pensó en la mirada de Sayo en la pescadería. Pensó en las páginas pegadas en el orden incorrecto. Pensó en un regate con un solo dedo y en tropezar con una pared, y en cómo eso se había sentido más como una lección que como una corrección. No volvió a preguntar el nombre esa noche. De alguna manera parecía que el nombre podía esperar. El hombre estaba aquí mismo. Pero hombres como ese no se quedan. Riku lo entendió de la misma manera que uno entiende el clima. No porque se lo expliquen, sino porque observa el cielo el tiempo suficiente. 3 mañanas después del té y las 3 sillas, la comida en el escalón trasero había desaparecido. No se había comido, simplemente había desaparecido. El plato estaba dentro, lavado y apilado. Ya la jarra de barro con el té estaba enjuagada y seca. Sifu Gray había recogido todo como lo hace un invitado cuando no está seguro de si volverá y quiere no dejar ninguna molestia, sea cual sea el caso. Riku practicaba solo. Ahora apoyaba el talón correctamente en cada ocasión. Eso se mantuvo. 3 meses después, el tío Chow necesitaba provisiones que solo se conseguían en la ciudad. Ciertos productos secos, una pieza de repuesto para la estufa y 2 sacos grandes de la harina de arroz específica, con la que preparaba sus fideos tal como su padre le había enseñado. Nunca confiaba en nadie más para elegir la harina. Decía que había que apretarla entre los dedos para saber cuál era la correcta. Así que Riku fue con él a Hong Kong. Era el lugar más grande, ruidoso y concurrido en el que Riku jamás había estado. Juan había ido una vez de niño y solo recordaba el calor, el ruido y la sensación de la mano de su madre. Ahora no había ninguna mano que lo sostuviera, y la ciudad lo envolvía desde todas direcciones a la vez. El olor a carne asada, diésel y agua salada, el sonido superpuesto de 1000 conversaciones que se amontonaban, el roce de hombros, codos y bolsas. Se mantuvo cerca de Chow y siguió moviendo los ojos como Sifu Gray le había indicado. «Mira lo que te rodea». Recorrieron un mercado callejero cubierto a primera hora de la tarde. Los puestos se apiñaban, el color lo inundaba todo y los vendedores pregonaban con voces entrenadas para hacerse oír por encima del ruido. Chow se detuvo en un puesto de harina al que le había comprado durante 20 años. Se estrecharon la mano como viejos soldados. Riku se quedó un poco rezagado.
ahí observando a la multitud. Fue entonces cuando vio al hombre extranjero corpulento. Se movía por el mercado como un barco en aguas poco profundas, sin cuidado, sin disculparse, simplemente avanzando, dando por sentado que el agua se movería a su antojo. Era corpulento y pálido, con el pelo corto y la expresión particular de un hombre que hacía tiempo que había decidido que el mundo le debía el espacio que ocupaba. Cuando chocó con una mujer que llevaba una cesta, ni siquiera miró hacia atrás. Riku lo observó moverse. Sintió que algo le resultaba familiar, la forma en que Batu se movía por el patio de la escuela. Ese mismo peso, esa misma certeza de que los demás eran meros objetos. El hombre, Drago Boss, aunque Riku no sabía su nombre, no lo necesitaba. Se detuvo en Meibao's puesto de frutas. Era una anciana menuda, de ojos y manos ágiles, y que llevaba 50 años clasificando fruta. Drago extendió la mano por encima de su hombro y cogió un mango sin preguntar. Le dio la vuelta, lo volvió a dejar y cogió otro. Meibao dijo algo cortante y directo en cantonés. Drago le hizo un gesto con la mano libre, como quien saluda al humo. Riku sintió que se le tensaba la mandíbula. Entonces, la mano de Chou se cerró suavemente alrededor de su brazo. Sin tirar, simplemente estando presente, y Chou le dijo algo en voz baja al comerciante de harina, y Riku volvió a mirar al frente. Pero siguió observando de reojo. Drago dejó el mango sin pagar y se giró para observar a la multitud con la lenta satisfacción de quien decide qué hacer a continuación. Sus ojos recorrieron rostros descartando, descartando, y finalmente se posaron en una figura que estaba a 2 puestos de distancia. Un hombre bajito con ropa gris sencilla. De espaldas a la multitud, observaba a un grupo de niños jugando junto a un carrito de fideos. Inmóvil. Completamente tranquilo. Una sola naranja descansaba despreocupadamente en una mano, como si la hubiera cogido y se hubiera olvidado de ella. El corazón de Riku se detuvo y volvió a latir. Sifu Gray. Él no lo sabía. No había habido ningún plan, ningún acuerdo. La ciudad simplemente los había reunido a todos en el mismo lugar al mismo tiempo. Riku, Chao, Meibao, Drago Boss y el hombre de gris como suelen hacer las ciudades, sin cuidado y sin miramientos. Drago caminó hacia él. Riku lo observó suceder como quien observa algo caer, demasiado rápido para detenerse, demasiado importante como para apartar la mirada. Drago se acercó por detrás de Sifu Gray y lo agarró del cuello con una mano grande. El cuello se retorció. El peso del hombrecillo se inclinó ligeramente hacia adelante. Drago se agachó y exclamó su exigencia con la suficiente fuerza como para que la oyeran los cubículos más cercanos. La multitud guardó silencio de esa manera tan particular en que las multitudes guardan silencio. No de repente, sino en una onda expansiva, puesto por puesto, voz por voz, hasta que el silencio adquirió una forma. Riku comenzó a moverse. No lo planeó. Sus pies ya se abrían paso entre la multitud antes de que su mente reaccionara. Las cebolletas volvieron a aparecer. Esa misma sensación de que su cuerpo se negaba a ser un mero espectador. La mano de Chao volvió a sujetarle el brazo, esta vez con más firmeza. «Esperar», dijo Chao. Su voz era diferente. No tenía miedo. No tenía urgencia. Había algo que Riku nunca había oído en ella antes. Una especie de respiración contenida, como la de un hombre que observa cómo una pieza musical llega al momento que tanto ha estado esperando. Sifu Gray extendió la mano y colocó la naranja sobre la mesa de Meibao. Con cuidado. Como si importara que la naranja estuviera bien colocada. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Se dio la vuelta. El silencio de la multitud se hizo más profundo. Meibao, de pie a 1 metro de distancia, se cubrió la boca con ambas manos y se inclinó hacia la mujer que estaba a su lado. Sus labios se movieron. Dijo una sola cosa. 2 sílabas, quizás 3, exhaladas como algo sagrado y ligeramente inquietante. Riku no podía oírlo.
Observó el rostro de Drago Boss y contempló la mueca de desprecio que permanecía allí, o cómoda y familiar, la misma mueca que había funcionado en una docena de países con cientos de hombres más pequeños. Miró el rostro de Sifu Grey, y los dos rostros eran tan completamente diferentes que por un instante casi costaba creer que se estuvieran mirando. Un rostro lleno de ruido, el otro vacío sin nada que demostrar. Sifu Grey miró a Draco Boss como mira las profundidades del mar, ni amenazantes ni pacíficas, simplemente inmensas. De rodillas. Drago lo repitió, pero esta vez más tranquilo, y ese silencio fue la primera grieta. Drago Boss había dicho esas palabras. De rodillas. En 6 países distintos. Se las había dicho a pescadores, comerciantes y jóvenes que se creían preparados. Las había dicho en voz alta, con seguridad, con el pecho lleno de aire y el puño cerrado, y cada vez las palabras habían resonado como un portazo. Ah, definitivas, irrefutables. Esta vez salieron como una pregunta. No sabía por qué. No lo entendería durante años. Sifu Grey habló. Pronunció 2 frases. Su voz era grave, tan grave que solo Drago pudo oírlas con claridad, tan grave que la multitud solo captó el tono y no las palabras. El tono por sí solo hizo que varias personas retrocedieran sin darse cuenta. Riku estaba lo suficientemente cerca como para ver el rostro de Drago cuando llegaron las palabras. Lo observó suceder como se observa cómo cambia el hielo, no de forma dramática, no de golpe, sino de manera lenta e irreversible. Algo cambió en la mirada de Drago. Su agarre en el cuello se aflojó. No lo soltó, simplemente se aflojó. Sus hombros, que habían estado encogidos y hacia atrás con la postura experta de un hombre que se enfrenta a su tamaño, se relajaron. Solo un poco. Ya lo justo. Su mano libre, que había estado colgando a su costado, lista, se abrió. En los años siguientes, Riku intentó muchas veces describir lo que vio en el rostro de Drago en aquel momento. Lo más cerca que estuvo de lograrlo fue esto. Parecía un hombre que había entrado en una habitación y había encontrado algo que se había dicho a sí mismo, que ya no existía. Algo que había guardado bajo llave hacía tanto tiempo que había olvidado por completo que le pertenecía. Una puerta que él creía haber sellado desde dentro. Drago retrocedió. Un paso. Luego otro. No miró a la multitud. No miró sus propias manos. Se quedó mirando fijamente al hombrecillo vestido de gris durante un largo instante. No con ira ni con vergüenza, sino con la expresión cruda y desconcertada de alguien que acaba de ser descrito con precisión por un desconocido. Luego se dio la vuelta y se alejó caminando por el mercado. La multitud lo vio marcharse. Nadie habló. El silencio se prolongó unos segundos más de lo normal, como suele ocurrir cuando algo importante acaba de suceder y el ambiente aún no se ha asimilado. Entonces Mei Bao bajó las manos de su boca. El bullicio del mercado regresó, puesto por puesto, voz por voz. Riku se volvió hacia el tío Chao. Su propio corazón latía con fuerza por razones que no podía explicar del todo. Ni siquiera necesitaba... No, dijo Chao. Nunca lo hace. Riku observó cómo Sifu Grey se arreglaba el cuello de la camisa con 2 dedos sin prisa. ¿Lo ha hecho alguna vez? Chao guardó silencio por un momento. Observó el lugar donde Drago Boss había estado de pie, ahora lleno de gente común que se movía en direcciones comunes, de como si todo hubiera sido una piedra arrojada al agua cuya superficie ya estaba lisa de nuevo. Oh, sí que puede, dijo Chao. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, íntima y segura, la sonrisa de alguien que recuerda algo en lo que estuvo presente. Él simplemente elige cuándo. Riku miró a Sifu Grey. El hombre ya se había vuelto hacia los niños junto al carrito de fideos. Los observaba jugar otra vez, de la misma manera que cuando Drago lo agarró, con la misma expresión como si la interrupción hubiera sido un fenómeno meteorológico insignificante y los niños fueran el verdadero motivo de la tarde. Una de las niñas, una pequeña con una cinta suelta en el pelo, se acercó corriendo y le mostró algo que tenía entre las manos. Un insecto, tal vez, o una piedra lisa.
Él se agachó para mirarlo con atención. Le dijo algo. Ella se rió. Riku estaba en medio del mercado de Hong Kong y sintió algo que lo recorría, algo que no sabía cómo describir, algo que se situaba entre el asombro y la tristeza, y esa añoranza particular que se siente al vislumbrar el potencial de otra persona y comprender que uno aún está muy lejos de alcanzarlo. Pero también, en el fondo de todo eso, hay algo más pequeño y más importante. Todavía, tomaron el camino más largo para volver a casa. Chow compró la harina, la pieza para la estufa y una bolsita de cáscara de mandarina seca que no necesitaba, pero que siempre compraba al venir a la ciudad, por costumbre o lealtad a una versión anterior de sí mismo. No dio explicaciones y Riku no preguntó. Caminaron de regreso por las calles más tranquilas hacia el ferry, y la ciudad se fue despejando a su alrededor poco a poco, el ruido retrocediendo como la marea, hasta que solo quedaron edificios comunes y corrientes, y el olor del puerto que llegaba frío desde el agua. No hablaron de lo que habían visto. Algunas cosas debían transportarse durante un tiempo antes de poder dejarlas en el suelo y examinarlas. Riku estaba aprendiendo eso. Esa noche no pudo leer. Se sentó en la cama con el libro de Wing Chun abierto sobre las rodillas y miró las páginas sin verlas. Su mente volvía una y otra vez al mercado, al rostro de Drago, a las dos frases que no pudo oír, a la forma en que Sifu Grey se había vuelto hacia los niños como si todo aquello no le hubiera costado nada, porque en realidad no le había costado nada. Al cabo de un rato, dejó de intentar leer y empezó a leer sus propias notas a lápiz, las que había estado añadiendo en los márgenes y en la contraportada durante meses. Su propia letra, irregular y apretada, registraba lo que Sifu Grey había dicho en el callejón durante todas esas frías mañanas. No les des tu fuerza. El agua se convierte en la taza, pero sigue siendo agua. El objetivo no es ser mejor que los demás. El objetivo es expresarse plenamente. Pasó las páginas lentamente. Cerca del final encontró una que había escrito de memoria a altas horas de la noche, apretando demasiado el lápiz porque tenía miedo de olvidarla. Saber no es suficiente. Hay que aplicar. Querer no es suficiente. Hay que actuar. Se quedó mirando esa línea. Se giró hacia la primera página del libro. Había leído la página del título 100 veces, quizás más, que la había leído tantas veces que había dejado de ser palabras y se había convertido en un elemento más del paisaje, presente, familiar, invisible. Pero ahora la leía despacio, como Sifu Grey le había enseñado a mirar el callejón cada mañana. Mira lo que te rodea. Debajo del título había una cita impresa, en letra pequeña. Siempre la pasaba por alto para ir directamente a los dibujos. Saber no es suficiente, debemos aplicar. Querer no es suficiente, debemos hacer. Se le había resbalado el lápiz, una palabra distinta a la que recordaba. Nosotros en lugar de tú. El resto fue exacto. Exacto. Debajo de la cita, un nombre. El autor. La fuente. 3 palabras que había tocado 1000 veces con la mirada sin llegar a detenerse nunca en ellas. Bruce Lee. Riku permaneció muy quieto, y el libro reposaba abierto en sus manos y el nombre estaba en la página, y el nombre estaba en su pecho y los dos estaban juntos, y se convirtieron en una sola cosa. Y esa sola cosa era tan grande y tan silenciosa que no pudo moverse durante 1 minuto entero. Luego se levantó y bajó las escaleras. El tío Chow estaba en el fregadero, los últimos platos del día. Estaba de espaldas a la puerta con las mangas remangadas hasta el codo, moviéndose con la lentitud y la naturalidad de un hombre que hace algo que ha hecho miles de veces. Riku dejó el libro sobre el mostrador a su lado. Lo abrió en la página del título. Un dedo sobre el nombre. Chow cerró el grifo. Se secó las manos con el paño que estaba junto al lavabo. Lentamente. Con esmero. Como un hombre que se seca las manos cuando está dedicando tiempo a decidir algo que ya ha decidido. Ya miró el nombre. No parecía sorprendido. No parecía aliviado.
Parecía un hombre que observa cómo la última pieza de algo finalmente se asienta en el lugar donde siempre iba a sentarse. «Lo sabías», dijo Riku. Su voz sonó suave. No era una acusación, ni siquiera una pregunta. Algo más parecido al asombro. La sensación de que un horizonte hacia el que has estado caminando durante mucho tiempo aparece de repente bajo tus pies. «Lo sabía», dijo Chao. «¿Por qué no me lo dijiste?» Chao lo miró entonces. Lo miró de verdad, igual que la noche que sirvió 2 tazas de té. Como si Riku mereciera una respuesta sincera. «Porque si lo hubieras sabido», dijo, «no le habrías hecho caso al hombre. Le habrías hecho caso al nombre». Hizo una pausa. «Y el hombre es mejor que el nombre». Riku bajó la mirada a la página. A las 3 palabras. A la cita que estaba encima, que había escrito a lápiz en la oscuridad, de memoria, y que casi había acertado a la perfección sin saber de dónde venía ni quién la había pronunciado por primera vez. Pensó en el corazón de un kaki cayendo en un cubo de basura sin que quien lo arrojó se diera cuenta. Pensó en un solo dedo que lo redirigiera todo. Pensó en una puerta que se abría frente al rostro de un hombre corpulento en medio de un mercado ruidoso, y en cómo la llave habían sido 2 frases tranquilas de alguien que no tenía necesidad de usar ningún otro tipo. Cerró el libro. Lo sostuvo un instante con ambas manos. El hombre es mejor que el nombre. Riku sostuvo ese pensamiento como quien sostiene algo frágil entre las manos ahuecadas, con cuidado, sin apretar, sabiendo que demasiada presión deforma el objeto. O volvió a guardar el libro en el cajón, junto a las cartas de su madre. Luego se acostó, se tumbó en la oscuridad y escuchó cómo el viento del puerto se colaba por la rendija de la puerta trasera. En un instante, entre una respiración y la siguiente, se quedó dormido. Despertó antes de que lo hiciera el cielo. No por costumbre, por algo más sutil que la costumbre. Una sensación baja y segura de que esa mañana en particular era la última de algo y no quería perdérsela. Se vistió rápidamente y salió al callejón. Bruce Lee estaba allí. Se movía a través de algo íntimo en el centro del hormigón. No era un taladro ni una forma que Riku reconociera de ningún libro. Era algo más lento e interior. Tenía los ojos abiertos pero fijos en su interior. Todas sus manos se movían por el aire gris con la precisión paciente de un hombre que escribe algo importante en un idioma que solo él puede leer. Sus pies estaban bien plantados. Su talón estaba justo donde debía. Riku se sentó en el escalón trasero y observó. No se anunció. No hacía falta. Bruce Lee sabía que estaba allí, del mismo modo que siempre sabía todo lo que entraba en el espacio que lo rodeaba, de forma completa e inmediata, sin hacer ningún tipo de actuación. Al cabo de un rato, el movimiento disminuyó, se estabilizó y finalmente se detuvo. Bruce Lee se quedó inmóvil por un instante. Luego dijo sin volverse, «¿Lo supiste anoche?» «Sí, te lastimaste». «¿Cambia algo?» Riku lo pensó con sinceridad. Le debía esa pregunta. «Ay, cambia lo que quiero decirle a la gente», dijo finalmente. «Eso no cambia lo que aprendí». Bruce Lee se giró y lo miró. El mismo asentimiento que había dado en el mercado. Lento, completo, cargando con todo el peso de te veo sin necesidad de pronunciar esas palabras. «Vas a estar bien», dijo. Era algo sencillo de decir. 4 palabras. Pero la forma en que las pronunció, no para consolar, no como una predicción, sino como una observación simple y directa, del mismo modo que observaría que el talón estaba bien colocado, hizo que calaran hondo y perduraran. «¿Volveré a verte?» Riku preguntó. Bruce cogió su chaqueta del alféizar de la ventana. La giró entre sus manos una vez antes de ponérsela. Un gesto pequeño y pausado, propio de un hombre que se siente cómodo en su propio tiempo. «Ya verás lo que dejé», dijo. «Así está mejor. Así dura más». Caminó hasta el final del callejón. Entonces se volvió. Solo una vez, y Riku comprendió por su giro que no era algo improvisado. Esto era lo que había venido a decir.
Todo lo demás había sido una preparación para esto. Ese chico al que protegiste. Sayo. Su voz era suave y uniforme. Tartamudea porque teme que lo escuchen las personas equivocadas. Cuando lo escuchen las personas adecuadas, no tartamudeará. Una pausa, breve pero intensa. Sé la persona adecuada. Dobló la esquina. El callejón estaba vacío. El cielo empezaba a definirse. El viento del puerto se colaba por la rendija bajo la puerta trasera. En algún lugar de la tienda, Riku podía oír a Chao comenzar su mañana. El suave golpeteo de la jarra de barro, el lento llenado de la tetera, el crujido característico de la tabla del suelo junto a la estufa que se anunciaba cada mañana como un viejo amigo que confirmaba que seguía allí. Riku permaneció sentado en el frío cemento durante un largo rato. Luego entró, buscó un lápiz y escribió todo lo que pudo recordar antes de que la mañana le arrebatara algo de eso. Escribió rápido, presionó demasiado. Casi todo salió bien. Pasaron 6 años como fluyen los ríos. No de golpe, no en un momento concreto, sino de forma continua y sin pedir permiso. Riku creció. El hormigón permaneció igual. Una mañana de martes a principios de otoño, 8 niños estaban en el callejón detrás de la tienda de fideos. Eran de diferentes tamaños, de diferentes edades. Una niña tenía 9 años y ya era más rápida de lo que creía. Un niño tenía 12 y se esforzaba demasiado, aun lo cual era una lección en sí misma. Todos tenían algo en común. Habían llegado hasta allí como las pequeñas cosas encuentran el camino hacia el agua tranquila. Porque alguien les había indicado el camino correcto. Una de ellas era la hermana pequeña de Sayo, Lena. 7 años, con la mirada seria, con la misma mirada atenta de su hermano antes de moverse. Sayo le había hablado de Riku como se le habla a alguien de un lugar que te cambió, con palabras sencillas que de alguna manera lo abarcan todo. Él solo había dicho, él fue quien escuchó. 3 semanas antes, ella había aparecido por la puerta trasera con los zapatos puestos al revés y la barbilla en alto. Riku no había dicho nada sobre los zapatos. Simplemente le había indicado dónde debía pararse. Ahora casi no tartamudeaba en clase. En la pared del fondo del callejón, escritas con tiza que Riku reponía cada vez que la lluvia las borraba, había 2 frases, una en chino y otra en inglés. Saber no es suficiente, hay que aplicar. Los niños lo veían todas las mañanas. No siempre sabían de quién eran las palabras. Y así era. El tío Chao estaba de pie en el umbral de la cocina con los brazos cruzados, mirando por la ventana como siempre lo había hecho, en silencio, sin interrumpir, presente como lo están las cosas buenas. Su cojera era mayor ahora. Su sonrisa seguía siendo la misma. El libro de Wing Chun estaba dentro, sobre el mostrador, aún pegado con cinta adhesiva, aún desgastado en las esquinas hasta que se veía el cartón. El nombre en la primera página estaba manchado con huellas dactilares. La primera de Riku, luego otras, y después otras más, va pasando de mano en mano como se transmiten las cosas importantes. En el callejón, un niño resbaló en un trozo de cemento mojado. Cayó con fuerza sobre la cadera y se quedó allí tumbado, mirando el trozo de cielo que se extendía entre los 2 edificios. Un pájaro lo cruzó. Luego, nada. Solo gris. Se sentía estúpido. Se sentía como un niño de 12 años, en el peor sentido posible. Riku se agachó a su lado. Su voz era suave y uniforme, sin rastro de paciencia, pues no la necesitaba. Tu talón está demasiado atrás cuando apoyas el pie, dijo. El niño lo miró. Algo avanzó. Ni un nombre. Ni una leyenda. Algo más pequeño y duradero que ambos. Un instante sobre el frío cemento. Una corrección ofrecida sin crueldad. Una persona vista de verdad por otra que recordaba exactamente lo que se sentía al no ser. El agua seguía moviéndose. La deuda seguía reapareciendo. El callejón siguió igual. Antes de irte, déjanos un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Leemos todos los comentarios.
y nos llena de alegría saber que esta historia llegó a alguien en tu rincón del mundo hoy. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, si te hizo pensar en alguien que te ayudó alguna vez, o en alguien a quien podrías ayudar ahora mismo, dale a me gusta. Solo te llevará un segundo, y nos anima a seguir buscando historias que valgan la pena contar. Y si crees que el mundo mejora cuando las personas adecuadas escuchan, suscríbete a este canal. Cada historia que contamos se basa en esa idea. Este es tu lugar. Ahora haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla. La siguiente historia ya te está esperando.